el miércoles, eh, algo que ha afectado la salud de muchos de los que estamos aquí, o de las esposas o de los hijos, cosas que quieren bloquear, estorbar, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así es que vamos a declarar la sanidad de Dios sobre la vida de Edgardo, de su familia. Padre, te doy gracias en esta mañana preciosa que nos regalas, donde nuevas son tus misericordias. Oramos por la vida de tu hijo, Pastor Edgardo Peña, Señor, por el llamado, su trascendencia apostólica en medio de pueblos, ciudades y naciones, su amor por ti, su entrega, su rendición, sus años de servicio, el bien que le ha hecho a tu pueblo, Señor, con un corazón sencillo, con un corazón también enseñable para aprender de otros. Pero hoy declaramos específicamente la sanidad de su cuerpo, de todo su sistema digestivo, todo dolor abdominal que lo estuvo inquietando en la noche, Señor. Quebranta toda obra de las tinieblas en su vida y en la vida de cada uno de tus hijos y sus familias. Señor, no aceptamos el estorbo del enemigo que quiere chacotear las cosas tuyas, pero jamás podrá. Declaramos, Señor, que el poder que levantó a Cristo de entre los muertos está sobre nosotros, en favor de nosotros. Y tú, Espíritu Santo, te moverás con la misma intensidad que siempre lo haces cuando tus hijos se disponen para aprender de ti. Trae esperanza, Señor, a través de esta palabra, como la trajiste hace unos días a nosotros. Trae, Señor, la certeza de que después de esta tormenta que el mundo ha vivido, que tu pueblo ha vivido, hay cosas grandes más allá del desierto, Señor, y que todavía nos tienes para conquistar grandes cosas. No cederemos frente al temor ni al miedo, sino que nos levantaremos en el nombre que es sobre todo nombre. Y declaramos sanidad sobre tu cuerpo, Susiet. Declaramos que hay mucho más por conquistar y Dios va delante de ti como poderoso gigante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Eres bienvenido a este espacio, hermano. Estamos abiertos a aprender del Señor a través de ti. Un abrazo, Jesús. Muchísimas gracias. Muy honrado de esa invitación tan amable del Society, como dice que nos decimos, muy honrado por eso, muy contento de poder ver los rostros de algunos buenos amigos. Creo que a muchos de ustedes he tenido el honor de conocerlos y pues estoy muy agradecido por eso, de verdad. Disculpen si de pronto no tengo la mejor cara hoy. He pasado una noche bastante regular. Estoy metido en el rinconcito donde mi esposa tiene sus reuniones para no hacerle mucho ruido, así que ustedes verán ovejitas por aquí encima y cosas así. No alcanzo a verlos a todos porque estoy en mi celular, pero ahorita alcancé a recorrer algunos rostros muy recordados, muy queridos, así que muchísimas gracias. Una muy agradable sorpresa de ver algunos hoy, por ejemplo, como a Benjamín, con quien tenemos tantos recuerdos desde Semillas de Cristo, y bueno, mi amado William y cada uno de ustedes, a Beto, Koichi, que hace años que no lo veía, me pareció verlo un poquitico menos mechudo, me pareció que ya su cabeza está un poquito más visible. Bueno, a cada uno de ustedes, José María, por ahí me pareció verlo, a Alex en Manizales, una ciudad que yo amo tanto, no sé si está Jairo también o no, en fin, muchas gracias, muchísimas gracias. Pues el Society me ha pedido que comparta con ustedes unos pensamientos que he venido compartiendo ya desde que la pandemia comenzó. Disculpen, yo puedo decirles algo en lo personal de tantas cosas que han pasado durante esta pandemia, cada uno seguramente lleno de historias. Yo tengo una para contarles, y es que, disculpen, el tema del arca de Noé para mí tomó una connotación muy distinta a través de la pandemia en su inicio. He dejado un poquito atrás el tema, pero es algo que ha hablado profundamente en mi corazón desde que comenzamos, porque empecé a hacer hubo dos cosas que el Espíritu Santo de Dios claramente me indicó que debía hacer. Claramente en mi interior
dos palabras cayeron cuando todo comenzó, marzo de 2020. La primera fue, cuida al necesitado, fue la primera. Y mi respuesta fue en ese momento crear un fondo que yo pensé que de pronto no iba a tener mucha trascendencia, pero la tuvo, en el que juntamos al cabo del año 2020, desde marzo a diciembre, cerca de 100 millones de pesos y que pudimos repartir en una enorme cantidad de ayudas monetarias a muchísima gente. Y la segunda indicación que yo recibí del Espíritu de Dios aquí en mi interior fue: pastorea a mi gente. Empecé a pensar cómo hacerlo, me lancé a hacer algunos videos en vivo que durante 19 meses tuve, y allí empecé a hacer un esfuerzo pidiendo a Dios su gracia para entender lo que estaba pasando de una mejor manera y para poder dar una palabra que tuviera sentido a las personas que se unieran conmigo. Durante tantas noches, fueron 200 y pico de noches en las que estuvimos juntos, en lo que llamé Pico y Live, que fue un nombre que se me ocurrió porque era inicialmente los días impares. Entonces, allí comienza mi aventura con Noé, y comienza mi aventura repasando de nuevo el arca de Noé, llegando a una primera gran conclusión. La primera gran conclusión es que el arca de Noé, además de ser una tremenda historia del poder de Dios, es una bitácora con información estratégica acerca de cómo atravesar las crisis. De hecho, recuerdo que la primera serie que grabamos, estábamos todos encerrados, creo que todo el mundo recuerda eso, y lo que hicimos nosotros en nuestro círculo fue grabar las reuniones. Nos íbamos un grupito y trabajábamos duro para grabar reuniones y luego armarlas bien. Y la primera serie que yo compartí con mi gente se llamó Crisis, Crisis con K. Era el nombre porque esa es por la forma como en el griego se escribe. Y recuerdo pensar mucho en las crisis, en esos domingos, bueno, en esas transmisiones, digamos, pero aparece con mucha fuerza la información que el Arca de Noé nos provee acerca de las crisis y de lo que viene después de las crisis. Eso es el contexto de lo que quiero compartir con ustedes hoy, que es lo que mi querido Walter me ha pedido que comparta. Creo que nosotros cada vez más estamos entrando en verdaderamente un mundo nuevo. Siempre me aparté de la expresión una nueva normalidad. No me gustó, no me gusta, y les voy a explicar por qué. Porque vi que le estaban dando un uso tremendamente político. Vi a muchos políticos de ciertas líneas utilizarlo para querer imponer sus pensamientos. No olvidaré jamás a la alcaldesa Claudia López en una entrevista importantísima a nivel mundial diciendo que la solución para la pandemia era convertir a nuestras ciudades en ciudades feministas, lo recuerdo literalmente, y que esa era la nueva normalidad, que parte del problema en Bogotá era que era una ciudad machista y en fin. Y recuerdo por ahí haberlos oído a ellos, a ese grupo de personas, hablar de la nueva normalidad. Creo que hay una nueva realidad que ha estado asomando y que sigue. Y pensando en eso es donde vienen, o en ese contexto es donde vienen esos pensamientos. No quiero dejar pasar una cosa. De Noé aprendemos muchísimas cosas. Para mí Noé realmente ha tomado una fuerza nueva en mi interior. Tengo ¿cómo decirlo?, un respeto mayor por él. La primera cosa que conocemos que él hace, todo el tema del arca, creo que nosotros a veces no dimensionamos suficientemente todo lo que pasó. En el primer capítulo de Génesis hay un verbo que aparece en el versículo 28, cuando Dios cuando Dios bendice a Adán y a Eva, que es muy llamativo. Lo primero que Dios hace es bendecirlos, y después de eso les habla y en unas instrucciones les dice: llenen la tierra. Ese verbo, que en español suena como un asunto de cantidad estrictamente, lo estudié mucho, lo sigo revisando mucho. En el hebreo es el verbo malé, y ese verbo no tiene traducción al español realmente, una traducción, un significado puntual. Es completar algo hasta hacerlo pleno, es traer algo a su expresión de plenitud. Malé es un verbo muy, muy fuerte, muy potente. Y resulta que ese mismo verbo, Dios le dio esa orden y esa autoridad a Adán y a Eva. Ese mismo verbo es el que aparece en Génesis 6 cuando dice que la tierra se había llenado de maldad. Imagínense ustedes, o sea que ese llenar, si uno lo mira desde el contexto de ese verbo malé, lo que está diciendo
diciendo es, déjenme utilizar esa expresión, que la tierra llegó como a un avivamiento, como a una plenitud de maldad. Es una cosa que no, de verdad, en mi cabeza no cabe qué pasaba en la tierra, y es lo que da luz a todo lo que conocemos como el diluvio, el arca de Noé y todo lo demás. No puedo dejar pasar esto. Creo que Dios para este tiempo, yo creo que hay una agenda que Dios nos quiere trazar basada en esa crisis que hemos vivido. Y en esa agenda que Dios nos quiere trazar, no deberíamos olvidar el tener esto como parte, un arca por construir. Creo que Dios nos llama a levantar diferentes tipos de arcas, disculpe que tome ese nombre, para ilustrar un poquitico espacios o acciones que impliquen salvación para muchos. Noé invirtió aproximadamente 120 años en eso. Es increíble esa historia. Y finalmente lo que trajo fue, él tuvo la capacidad de caminar con Dios, de moverse hacia el futuro que Dios le planteaba y de poder además como sellar, como parar, como bloquear de manera completa ese avance de maldad que se había levantado en la tierra. Eso todo lo conocemos y no es mi punto en esta mañana. ¿Qué es lo que quiero compartir con ustedes entonces? ¿Qué fue lo que pasó después en acciones gruesas? Hay unas acciones gruesas que tienen muchas implicaciones, que son las que Noé acomete cuando el diluvio termina y cuando él se baja del arca. Por si acaso, creo que todos recordarán que la aventura de Noé dentro del arca y su familia duró 1 año y 10 días. Es lo que dice la Biblia literalmente. A los 600 años, Noé siendo un muchachito de 600 años, comenzó toda esta aventura. Y lo digo así porque murió de 900 y pico, así que si uno muere a los 900 y pico, a los 600 es un pelado, ¿no? Como decimos en Colombia. Y llega el momento entonces donde él baja del arca después de toda esta terrible aventura. Y aquí empieza para mí una serie de otras lecciones. Entonces, mi primer asunto para compartir con ustedes. Qué capacidad asombrosa de dar la espalda a la crisis y de poder dar la cara a lo que viene luego con algunas acciones muy concretas. ¿Qué capacidad de eso? Creo que la primera cosa a emular de Noé es poder tener esa misma capacidad de decir, ok, voy a dejar atrás la crisis, voy a pasar, porque tenemos todavía una huella emocional muy fuerte de todo lo que este tiempo nos ha dejado. Nosotros en nuestro círculo, cada uno lo verá en su círculo, en el nuestro, por ejemplo, en nuestro colegio lo vemos muy marcado con los muchachos, lo que ha pasado con ellos. También en el círculo de iglesia y diferentes lugares. Si en el 2019 se decía que para 2025 más o menos una de cada 2 personas en el mundo padecería o habría padecido de depresión, pues la cifra se disparó. El asunto de los suicidios, los problemas emocionales, el montón de cosas que creo que todos o lo estamos viviendo con otros. La capacidad de Noé de poder decir, ok, doy la espalda a esto, ya voy a dejar atrás esto para poder avanzar, es la primera cosa que me asombra. Sin apegos, porque es que fácilmente, digo yo, un hombre que vive semejante crisis con un estrés postraumático, diría alguno, pues lo último que quisiera hacer sería bajarse de ese barco que significó tanto, esa arca, esa gran embarcación que construyó como en 120 años casi. Es increíble pensar en que se abandone esa seguridad. Es increíble pensar en que una persona sea capaz, tan capaz de dar la espalda a eso para enfrentar lo que viene. Y es, de hecho, una primera gran lección de poder dejar atrás todo esto, desprendernos de la crisis, soltarnos de los miedos, porque tenemos demasiada gente con demasiado miedo todavía o con muchas marcas por dentro. Creo que las huellas emocionales apenas están empezando a dejarse ver y creo que se van a ir notando al paso de los próximos, yo diría, en los próximos 2, 3 años más después de lo que nos ha pasado. Esa capacidad del hombre. No aparece un Noé que está llorando apegado a su arca. No me voy a bajar de esto. Esto lo construí con mi esfuerzo. Aquí se salvó mi familia. No aparece nada de eso.
aparece la capacidad de un hombre de moverse hacia adelante. Noé siempre encontró la manera de moverse hacia adelante y eso a mí me causa admiración porque soy un convencido de que el futuro, lo digo siempre, y yo sé que es una frase que a veces puede sonar un poco rara, de que el futuro no es un lugar al que yo arribo, sino que el futuro es un lugar que yo construyo, que el futuro se construye. Y en el caso de Noé, me asombra esa capacidad de ir hacia adelante, de avanzar, de soltarse de lo que deba soltarse, de dejar de estar atado a lo que de pronto pudo haber quedado atado. Eso me hace recordar a mí con su venia, déjeme insistir en este punto. El capítulo 1 de Josué es uno para mí impresionante, que tiene muchísimas lecciones para líderes que de pronto están comenzando una etapa nueva. Y el capítulo 1 de Josué comienza con Dios diciéndole a Josué, como si no lo supiera, dice uno, pero creo que lo sabía, mi siervo Moisés ha muerto, comienza con eso. No se puede empezar, nunca se podrá empezar una etapa nueva sin dejar atrás otra, sin soltarse de otra, nunca va a pasar. Yo recuerdo alguna vez haber pasado, esto también lo cuento mucho, haber pasado por años atrás, el pastor Gabriel, a quien ustedes conocen, creo que él me habló que estuvo alguna mañana con ustedes. Yo recuerdo que él tenía unos acuarios marinos, que son los más caros y los más bonitos. Y recuerdo muy bien cuando una noche yo paso por su casa y entro un momento y me voy a mirar su acuario y de verdad era pequeño pero espectacular, colorido, con especies muy bonitas. Pero lo que más recuerdo es una langosta pequeñita, pero bien definida ella. Lo recuerdo muy bien. Por alguna razón, la langosta atrajo mucho mi atención. Pasó eso y me fui a mi casa por alguna razón, tenía que pasar muy temprano al día siguiente por la casa de Gabriel. Y cuando llego, tal vez a eso de las 7 de la mañana, entro con curiosidad a mirar su acuario. Creo que realmente todo esto lo propició Dios mismo para enseñarme algo. Y cuando me acerco, hermanos queridos, oh sorpresa, dos langostas. Y entonces, ustedes saben, creo que eso lo saben todos, que el cerebro siempre tratará de darnos explicaciones de la realidad y que apela a lo que conoce y que muchas veces nos termina mintiendo. Yo recuerdo que esa es una de esas mañanas donde yo me sentí bien tonto, porque me puse a buscar explicaciones para lo que estaba viendo. Estoy seguro que anoche vi una langosta, ¿de dónde salen dos? Y empiezo a buscar explicaciones y mi cabeza me dice cosas estúpidas, como que se reprodujo la noche anterior. Pero ¿cómo se reprodujo la noche anterior? Es que era inclusive, desconfieso, pasó por mi cabeza que es que de pronto era hermafrodita y se reprodujo. Ya, un montón de tonterías en mi cabeza tratando de explicarme lo que estaba pasando. En esas bajó Gabriel y yo le cuento en lo que estoy. Él se ríe de mí, obviamente, y luego me dice, no es nada de eso. Me dijo, la explicación es muy simple. Mudó de piel, anoche mudó de piel. Eso a mí, como dice mi hijo, me hizo estallar la cabeza. Y recuerdo muy bien entonces, yo recuerdo, si estuvieran ahí conmigo, eran dos, se los puedo asegurar, perfectas. Y lo tremendo era que uno era el cascarón de lo que había tenido, impresionante, impresionante. Dejar atrás, la capacidad de dejar atrás, la capacidad de soltarse, qué complejo que es eso. La capacidad de dejar atrás malos tiempos y también buenos tiempos, la capacidad de entender los ciclos en la vida, la capacidad de poder cerrar la puerta de atrás para avanzar. Yo les digo francamente, es una cosa que yo pido a Dios que me dé la valentía para hacerlo, la valentía para moverse, porque además acabo de cumplir 61 años y ya me doy cuenta cómo la prudencia que se gana, el entendimiento y la sabiduría que de pronto se gana con los años, viene acompañada de una amenaza que se llama el miedo. Yo digo que uno de joven es temerario, ¿no? Y todo es así. Eh, yo veo a mis nietos y sobre todo mi nieto chiquito no hace nada sin correr. En esta edad donde estoy, creo que no hago nada corriendo. Y más bien, cada mañana, creo que ustedes los que son de mi edad sabrán que cada mañana uno se levanta de pronto como con un dolor distinto, ¿no? Como que ahora me duele por allí, ahora me duele por acá, y como que despacio, digo yo, es parte de la etapa, es parte de la vida,
y creo que también el miedo se hace un poquito más presente en el nombre de la prudencia. Entonces, creo que Dios no nos quiere ni temerarios como cuando éramos jóvenes, ni temerosos como de pronto cuando somos mayores. Disculpen que enfatice tanto esta parte, pero es que a mí sí me impresiona la capacidad de Noé de siempre avanzar y la capacidad de dejar atrás las cosas. Me impresiona, lo debo confesar. Y me impresiona el valor que eso tiene en la vida de una persona, pensando en Josué, pensando en que Josué estaba triste, seguramente añorando, recordando, o como dirán en Brasil, con saudade de su gran líder de toda la vida, de un hombre de Dios que quien no quisiera tener al lado como Moisés, y ahora le tocaba avanzar solo. Y en eso Dios le dice claramente una gran clave: mi siervo Moisés ha muerto. Es decir, una etapa se cerró, lo que murió, murió, no le des vida a lo que ya no tiene vida, no trates de mantener vigente lo que ya no está vigente. Hay cosas que fueron, de pronto es más fácil, y a veces no tanto, zafarse de lo malo. A veces nos quedamos enganchados a lo malo a través del dolor, como rindiéndole culto al dolor, culto a la tristeza o culto a la culpa. O también a veces nos quedamos amarrados por falta de perdón, tantas cosas que suceden. Pero puede ser igual o más difícil soltarse de lo bueno. Y yo admiro a Noé en eso. Entonces, hay dos acciones de Noé que vienen cuando él baja del arca. La primera, que ustedes la podrán ver en Génesis 8:20, aquí tengo el versículo para leérselos. Entonces Noé edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Aparentemente el primer altar en toda la historia bíblica. ¿Qué es lo primero que este caballero hace después de cruzar una crisis o terminando de cruzarla? Porque es que la crisis había dejado una huella, el planeta había cambiado, la atmósfera había cambiado, la geografía había cambiado. Noé radicalmente estaba en otro punto, era otra historia, era otra cosa diferente. Algo, yo digo, asustador, algo que realmente podía traer muchos temores al corazón de este hombre. Y su primera respuesta es un altar. Eso creo que necesitamos aprenderlo. Miren, estamos viviendo, bueno, déjenme decir antes una cosa. Un tiempo nuevo siempre va a requerir una experiencia espiritual nueva. Y hoy nosotros estamos asistiendo a un escenario de explosión espiritual. Yo estoy sorprendido porque no recuerdo una época de tanta explosión de espiritualidades como la que vemos hoy. El otro día, no sé si ustedes de pronto habrán coincidido, de vez en cuando pongo en la mañana algunas cosas de RCN y, oh sorpresa, yo creo que el tema de la selección Colombia a la mayoría de colombianos nos interesa, con la venia entiendo que por ahí hay algunos venezolanos, que por ahí nos veremos las caras prontico, ¿no? Que siempre Venezuela se juega una final del mundo cuando juega contra nosotros. Y en fin, óigame, yo estaba sorprendido. Más o menos media hora del programa fue dedicada a hacerle carta astral a la selección Colombia y hacerle carta astral a algunas de las figuras principales de Colombia para explicar desde la carta astral la razón por la cual la selección estaba en crisis. Y era una cosa impresionante, diciendo por qué, cómo se alineó tal planeta con tal planeta en tal partido, diciendo por qué James Rodríguez estaba viviendo aquello otro, por qué Juan Guillermo Cuadrado le estaba pasando eso, le estaba pasando aquello, y preguntando que miraran cómo iba a estar cómo estarían los astros para cuando Colombia juegue con Bolivia y con Venezuela. Yo estaba absolutamente impresionado de ver el vuelo, el nivel en el que ellos estaban. No extrañado, porque digamos que este aumento de espiritualidad ha venido con el siglo. Recuerdo en los 70, Benjamín, tal vez te acuerdas, en los 70 Dios está muerto, la religión es el opio de los pueblos y predicar el evangelio en ese momento tenía un contexto diferente, espiritualidad no, el materialismo radical, todo es materia y todo se acaba. Hoy es otro mundo. Yo recuerdo que en el libro Megatendencias 2000, que fue cuando una cosa que es no es una ciencia, es como no sé qué nombre ponerle, la prospectiva, que de pronto alguno habrá oído, habrá leído de eso. El libro, digamos, el ícono en los años 80 fue Megatendencias 2000. Y no olvido cómo los que hacían un análisis prospectivo del planeta dijeron, casi que profetizaron, que una de las características del 21 sería espiritualidad. Y desde que el siglo comenzó,
la espiritualidad ha estado en orden del día y creciendo, creciendo, las diferentes clases de espiritualidad. Recuerdo muy bien haber leído en la revista Semana, hace años, un artículo llamado Los brujos de los magnates, no lo olvido. Y en ese libro, en ese artículo, se destacaba mucho el tema de la carta astral hace, yo diría que unos 15, casi 20 años, despuntando el siglo. Y empezaba a contar cómo grandes empresarios colombianos y mundiales utilizaban la carta astral para tomar sus grandes decisiones. Por ejemplo, yo quedé sorprendido. Ese artículo ustedes lo podrían buscar porque en los registros en internet tienen que estar los brujos de los magnates. Por ejemplo, yo me quedé aterrado de que contaban que en ese momento la aerolínea Lufthansa, para contratar pilotos, les hacía la carta astral para mirar su riesgo de muerte. Increíble, increíble. Contaba cómo el Grupo Santo Domingo no hizo la gran venta de la joya de la corona, que era Bavaria, la cervecería, hasta que la carta astral le indicó que era el momento correcto. Y empezaba a hablar de los grandes asesores financieros que realmente apelaban a todo ese concepto espiritual, mágico y toda esa práctica para poder tomar decisiones. Los amigos venezolanos, no sé dónde estén, un libro que escribió un periodista español, se llama Los Brujos de Chávez, sí, es que se me cruzan los dos nombres, Los Brujos de Chávez. Y el tipo, que no es cristiano, ni creyente, ni nada que se le parezca, hace todo un relato de todo el maridaje profundo que hay entre santería y el chavismo y el llamado socialismo del siglo XXI, lo cual tampoco es nuevo porque viene desde la Cuba de Fidel, y toda ese maridaje es la palabra que mejor describe lo que estoy diciendo. Hermanos queridos, ese es el ambiente en el que estamos ahora, una explosión, hay un reacomodamiento espiritual. A mí me parece que las crisis, entre otras cosas, hablan también de movimientos en el ámbito espiritual. No sé cuál será su concepto, su entendimiento del mundo espiritual. Yo encuentro hoy una cosa que yo pongo a título de pecado de los hijos de Dios, que es el escepticismo. Hoy la espiritualidad debiendo ser liderada por nosotros, los que entendemos una espiritualidad correcta, los que nos relacionamos con el que la Biblia llama el Padre de los Espíritus, que es Dios. Él es el que crea los espíritus. Una espiritualidad correcta solamente puede darse a partir de una relación con Jesús. Nosotros, debiendo ser los líderes en el entendimiento espiritual, no lo somos, entre otras razones, por el escepticismo que a nosotros nos asiste. Pero bueno, mi punto aquí es, la primera cosa, una nueva realidad estamos viviendo y demanda una nueva conexión con Dios, una conexión renovada o refrescada. Lo que hemos vivido hasta acá y lo que hemos tenido de Dios hasta acá, todo lo bueno que hemos recibido, se hace insuficiente, es mi punto. Es insuficiente para lo que estamos viviendo hoy y para lo que viene. Una convicción que tenemos nosotros, aquí en nuestro círculo, junto con mi hijo Andrés David y otros más, es que estamos de vuelta un poquito a los 70s, en muchísimas cosas. Hemos empezado a hablarlo hace tiempo y empieza a verse cada vez más en colores, en modas, en formas de pensar. De hecho, Andrés David creó una cosa llamada sobredosis junto con otros líderes nuestros. Y el evento volvió este pasado 2021, lo volvimos a hacer y le pusieron un nombre muy interesante, se lo inventaron, lo llamaron neumadélico, para tratar de contrastar con el psicodélico, que es entonces cuando el alma y la psiquis es la fuente de todo, para decir el espíritu debería ser la fuente de todo. Y ha sido una cosa muy interesante, una exploración muy interesante y una expresión que ayuda a invitar a todos a esto. Hoy por hoy, lo primero que deberíamos hacer nosotros, terminando de pasar esta crisis que todavía no termina de irse del todo, bajando del arca, hay que aprender de Noé. Y lo que hay que aprender de Noé, un altar es lo primero. Un altar, para mí, es una conexión renovada con Dios, una conexión nueva, entre comillas, con Dios, para poder dejar atrás todo lo que deba dejarse atrás, para mirar adelante con esperanza. A mí me aterra ver los teólogos de la desesperanza, es impresionante. Yo digo, Dios mío, qué cantidad de teología de la desesperanza que encontramos hoy. Y mucha gente ni siquiera sabe que la desesperanza, inclusive nosotros que a veces la promovemos, no la esperanza verdadera, sino la desesperanza. Mucho de la desesperanza está vinculado con ansiedad, con depresión. En mi familia, en el año pasado,
vivimos 6 muertes. 4 de ellas, 3 de ellas por lo menos asociadas, 4 diría yo, asociadas con el COVID. Pero una de ellas, de una persona muy, muy amada por mí, fue por suicidio. Y nunca, nunca en la vida yo hubiera imaginado que eso me iba a tocar tan de cerca. Nunca. Y no tengo suficientes palabras para describirles lo que produce adentro, lo que eso significa. Y yo digo, por amor de Dios, lo que necesitamos nosotros es un espíritu como el de Noé, un espíritu que deja atrás lo crítico y que deja atrás la desesperanza y abraza la esperanza. Y la primera cosa que hace es llamar a Dios al mundo nuevo, invitar a Dios al mundo nuevo y decirle, esta es una cosa diferente, más o menos diferente, como sea. Yo creo que las cosas en su esencia no vuelven a ser las mismas, muchas rutinas sí, pero las cosas en su esencia no. Acabo de decirlo, hay un reacomodamiento espiritual. Y cuando el mapa espiritual cambia, todos los otros mapas cambian. Cambian los mapas de poder, cambian los mapas económicos. Egipto jamás se levantó como potencia política ni económica después de la famosa noche de Pascua. Jamás se levantó. Y la noche de Pascua no fue una guerra, no fue tampoco un asunto económico, esencialmente, aunque tuvo su toquecito con los corderos sacrificados. Dicho sea de paso, no sé si todos tenemos claro que los corderos para los egipcios también eran dioses. Aquella noche hubo una tremenda confrontación espiritual y Egipto jamás se levantó de allí. Jamás volvió a ser la potencia que había sido. Nunca lo volvió a ser. Cuando el mapa espiritual cambia, todos los otros mapas cambian. Y en este 2022, no sé si lo han notado, desde el 21 al 22, los mapas de poder, los reacomodamientos de poder en el planeta están a la orden del día. Todo eso a mí me hace pensar, Noé tenía toda la razón. Lo primero que uno tiene que hacer después de una crisis es levantar un altar. Es buscar con Dios una conexión renovada, por decirlo de alguna manera. Es poder invitar de verdad a Dios a invadir el mundo nuevo. Es un mundo nuevo, que Dios lo invada. No me refiero a una normalidad nueva, ya saben que no me gusta el término. Una realidad nueva sí la creo, sí creo que está allí. Y sí creo que los efectos de todo esto están empezando a amplificarse como la onda. Digamos que tal vez hubo un momento donde pensábamos que el COVID, la enfermedad misma, el virus mismo era el gran problema, pero eso está quedando atrás poquito a poco. Mal que bien está quedando atrás, pero todo el contexto espiritual de una crisis mundial está allí. Y en últimas, se trata de un reacomodamiento en los aires y nosotros no podemos ser ajenos, no debemos ser ajenos a eso. Ese es el primer asunto. Discúlpenme que el tiempo está pasando muy rápido. No había mirado bien. Hay un segundo asunto, que es el otro que Noé hace. Después de levantar este altar, con todo lo que el altar significaba, y mucho más de lo que podría decirse, hubo una segunda gran acción que Noé hizo. Capítulo 9 de Génesis, versículo 20 dice, y Noé comenzó a ser un labrador y plantó una viña. Ese comenzó a ser un labrador, ¿hasta dónde es así de fuerte, así de radical? Miren, aquí tenemos que decir, las maneras de hacer las cosas también han cambiado. De pronto la esencia de nuestros oficios no, pero este hombre no sabemos qué era antes. Digamos que para construir un barco de semejantes dimensiones, pues qué características tenía Noé, sabía construir de esto, sabía tratar con la madera, qué cosas sabía para hacer todo lo que él hizo. ¿Qué era él? Digamos que no es suficientemente clara la información en la Biblia, pero aquí sí lo es, y él comienza con algo nuevo. O sea que mire que el hilo sigue este hombre avanzando y sigue este hombre como trayendo futuro. Creo que de verdad Dios nos quiere como socios suyos en la labor de traer el futuro que Él quiere. Hay un futuro que Él tiene. No hace mucho, mi nieta tuvo un sueño que no les voy a contar porque no quiero comprometerlo, y además es una niña, pero tuvo un sueño que a mí me tiene muy impresionado porque es un sueño acerca del futuro político de Colombia y me dejó muy impresionado por las cosas que ella dice en este asunto. Y cuando habla en parte de su sueño, con eso los dejo picados a ustedes, del presidente que Dios quería para Colombia, el presidente que Dios quería para Colombia. Y empieza a decir, es una niña de 8 años, pues un niño es un niño, digamos que hay dos cosas que siempre hay que tener cuidado, presentes. Un niño es un niño, no lo podemos olvidar. Pero también la otra,
El espíritu del ser humano no tiene edad. La edad es una cuestión de desarrollo emocional y pesa, pero el espíritu no. Por eso una persona puede ser espiritual desde edades muy jóvenes, profundamente espiritual, o una persona puede ser muy vieja y tremendamente superficial y sin peso espiritual, que eso del peso no estoy exagerando. Ustedes recordarán que fue lo que esa mano, ese dios grafitero le escribe al rey Belsasar, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, lo que relata Daniel, el profeta, y se lo interpreta, y la primera parte de la interpretación del mensaje era, ha sido pesado y ha sido hallado falto. Así que peso espiritual. El espíritu no tiene edad, porque el espíritu del ser humano es eterno, es el toque también eterno que Dios puso. Yo veo esto, hermanos queridos. Noé planta una viña, y eso para mí es también muy llamativo. Me parece que este hombre necesitaba hacer cosas que también declararan esperanza y que declararan futuro. Déjeme insistir con lo que le dije hace un momento. Yo creo esto, y lo digo respetuosamente, pero muy claro. La teología de muchos los hace esperar solo lo malo, los hace ver como natural la decadencia que vivimos y esperarla en lugar de responder ante ella construyendo futuro. Yo digo que si Dios tuviera la teología de muchos, ni siquiera hubiera enviado a Jesús. Porque ¿para qué? Esto va a estar peor. ¿Para qué intentamos una salvación? ¿Para qué intentamos esto o aquello? ¿Para qué intentamos el avance? ¿Para qué pensamos en estar mejor si sí o sí vamos a estar peor? Que es lo que muchos, inclusive con versículos en mano, argumentan. Aquí se para Noé para decir un momento, señores. Tenemos futuro. Ha pasado la crisis más espantosa del mundo, inimaginable. ¿Y cuál es la manera como él empieza a cometer acciones de futuro? Plantar una viña. Una cosa tan sencilla, una cosa tan simple, una cosa tan pequeñita. El tipo que levantó un arca en 120 años, ahora es el tipo que se vuelve un labrador y planta una viña. Señores, de verdad este caballero se merece todo el respeto y nos enseña cosas después de la crisis. Después de las crisis hay que hacer entonces nuevos inicios que puedan provocar esperanza, alentar esperanza, que nos ayuden a comprometernos con las generaciones que vienen, que nos digan que sí tenemos mañana, que sí hay un mañana. Recuerdo bien cuando empezó todo el tema de la pandemia, que en mi interior aterrizó una palabra que compartía en mis transmisiones en vivo, y era esta: no estamos llegando al final de nada, sino al comienzo de un tiempo nuevo. De verdad, ustedes lo van a ver, guarden eso en sus corazones. Los 70 están de vuelta. En todos los sentidos, los 70 están de vuelta. Y no deberíamos extrañarnos, porque en la Biblia la historia no es lineal, sino es circular. Y ese sería un tema para hablarlo mucho más larguito entonces. Este ejercicio de Noé de plantar una viña tiene implicaciones. Una, demanda esperanza. Si yo creo que todo va a estar mal, no acometo nada. ¿Para qué intentarlo? A veces yo veo en las redes sociales, en algunos comentarios personales que hago, que las respuestas de algunos es, no, pero pastor, pero si esto va a estar peor, pastor, pero si espere y verá que lo que viene, es como si se frotaran las manos diciendo, lo que viene va a ser terrible, es lo que estamos esperando. Yo no niego, no estoy negando el avance de la oscuridad, pero creo que ese avance de la oscuridad, entre otras cosas, sirve para darnos cuenta del avance de la luz y de la oposición que más bien el infierno de una u otra forma siempre traerá ante el crecimiento del movimiento de Dios en el mundo, que es mi gran enfoque, mi gran enfoque. Mi gran enfoque de los tiempos finales no son, te los confieso, los terremotos y las hambres en las que muchos se fijan. Mi gran enfoque es el avance de Dios y de su plan en el mundo. Mi gran enfoque es que los tiempos finales vendrán cargados de una gloria mayor. Creo que es la promesa que Dios pone en la Biblia. Entonces, plantar tiene algunas implicaciones. Demanda esperanza. Implica también, miren que esas modificaciones, deberíamos estar atentos a modificar cosas en nosotros, de nuestra manera de hacer, de nuestra manera normal de hacer cosas, como Noé modificó la suya. Él entendió que de pronto ahora la cosa iba diferente, se convierte en labrador, planta una viña. Bueno, plantar viñas, todo lo que sea, todo lo que signifique por ejemplo, creo que Dios está bendiciendo los emprendimientos de forma muy especial en este tiempo.
Pero plantar viñas implica también estar contextualizado con el entorno y con el mundo presente. Un ejemplo de lo que estoy diciendo es, no se cultivan tulipanes en la selva. Entonces yo necesito tener un entendimiento de dónde estoy y de qué es lo que está pasando. Y no tomarlo prestado de otros. Debo contarles que hace mucho rato he tomado mucha distancia de periodistas y de noticiarios y de comentarios porque un día me di cuenta que no me estaban tratando de compartir una noticia, sino me estaban queriendo dar su interpretación del mundo. Y yo dije, no necesito eso. Yo necesito solamente que Dios me deje ver la interpretación suya del mundo. En mis términos, lo digo de esta manera, yo tengo ya bastante con mis fantasmas, no voy a comprar fantasmas de otros. Ya con los míos es suficiente, ya tengo suficiente para luchar con ellos, para que me vengan a traer de otros. Además, eso que les voy a decir, espero que no les suene exagerado, pero hoy, los líderes que tenemos en Colombia y en el mundo, en niveles institucionales, gubernamentales, comunicacionales, la mayoría de ellos están entregados a prácticas espirituales. Entonces, mucho de lo que nos están diciendo en realidad está conectado con sus prácticas espirituales y con la visión del mundo que sus prácticas espirituales les producen. Creo que les conté en Manizales Society, no recuerdo. Creo que les conté, por ejemplo, aquí en Bogotá, que hemos luchado tanto con el tema de la alcaldesa. Recuerdo que hace un año y poquito más, en enero del 2021, se hizo un escándalo en Bogotá porque ella encerró a todo el mundo durante unos días nuevamente y se fue de Bogotá. Y se fue de vacaciones. Creo que todos los bogotanos recordamos eso. Y se fue para Costa Rica, se armó un rollo enorme, ella tuvo que devolverse más temprano, pobrecita. Pero lo que mucha gente, nadie sabía en ese momento, y mucha gente ignora todavía, es lo que ella contó después en la revista Bocas. Ella dio la entrevista, ustedes pueden buscarla. Ella realmente fue a Costa Rica porque allí vive su gurú de cabecera, su gran maestro. Y ella fue a tener un encuentro con su gurú para todo lo que ella estaba viviendo y todo lo que vendría. Mucho de lo que, mire, la espiritualidad de una persona la define. Yo soy definido por mi espiritualidad y todos tenemos alguna, inclusive en los 70s cuando se creía solo en la materia. Hoy por hoy que se cree en lo espiritual a rajatabla, la espiritualidad de una persona es lo que lo define. Y esto lo digo también pensando en el dicho de Jesús, que es lo que sale del hombre, lo que realmente lo contamina. Mucho de lo que a veces oímos no es entonces una idea inocua. Me asiste la convicción de que las ideas no son huérfanas, de que las ideas tienen padres, de que las ideas tienen origen, que no son solamente conocimiento o pensamiento. Y eso yo lo tomo con su venia, por si alguno de pronto quisiera saber de dónde lo saco, de Génesis 3, de ese diálogo fascinante de Dios con Adán y Eva y la serpiente, cuando la tragedia humana comenzó, cuando la traición del hombre y la mujer nos pusieron donde estamos. La segunda pregunta de Dios para Adán, cuando Adán ha respondido, tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. La segunda pregunta de Dios, que en la lógica gramatical debió ser ¿cómo te diste cuenta? La segunda pregunta de Dios para Adán fue ¿quién te dijo que estabas desnudo? Es impactante. Estableciendo un patrón, que las ideas tienen padres, que las ideas no son huérfanas. Entonces, estas cosas, esta segunda acción es concordante con la primera. Están ligadas. Una espiritualidad nueva. Dos, una viña que se plante. Una acción de futuro, una acción de conexión generacional, una acción de esperanza hacia lo que viene, un inicio de algo nuevamente, un cambio radical incluso en la manera como hacemos las cosas. Y señores, ya para terminar, debo dejarles esto, aunque eso valdría la pena hablarlo muy despacio. Una gran advertencia surge aquí. Esta gran advertencia que voy a hacerles, y la voy a dejar solamente mencionada, yo la recibí en agosto del 2020 y por esa razón nos movimos a prepararnos lo más rápido posible para que tan pronto se permitiera nuestro colegio abriera puertas. En dos versículos, Génesis 9:1 y Génesis 9:8, Dios cambia un lenguaje, una manera de hablarle o el relato bíblico por lo menos. Cambia en dos direcciones, en una dirección. Hasta allí, las veces que uno encuentra que Dios habló con Noé, dice que llamó a Noé y a su mujer
y a los hijos de Noé y a sus esposas. Pero en esos versículos que les estoy mencionando, Génesis 9:1, Génesis 9:8, cambia el lenguaje y dice que Dios le habló a Noé y a los hijos. Desaparecen momentáneamente del escenario sus esposas. No fue que desaparecieron, pero eso atrajo mi atención. Y yo le dije, Señor, ¿qué es lo que hay que aprender aquí? Y lo que recibí claramente de Dios como una advertencia, como una enseñanza es cuidado con sus generaciones, cuidado con sus hijos, cuidado con sus jóvenes, cuidado con sus niños, cuidado con rupturas generacionales o rupturas familiares o rupturas en relaciones de autoridad. Parece ser, y por lo menos me ha pasado a mí en este 2021 pasado, parece ser que las post-crisis provocan rupturas. Por un Hola, lado Edu. yo digo, ¿cómo estaría, qué explicaciones le hemos dado a nuestros hijos de lo vivido? ¿Cuáles son las maneras como le hemos dado a conocer a los más chiquitos lo que está pasando? ¿Y qué les hemos enseñado al respecto? De pronto, muchos niños ya crecieron con nuestra teología de la desesperanza. Disculpe que insista en eso. Yo no sé. Hay una lista de cosas que aparecen y como les digo, no voy a entrar más en esto, pero sí una advertencia seria. La advertencia es cuidado con sus generaciones, cuidado con sus generaciones. Y esa es como la tercera cosa. ¿Y por qué lo menciono? Porque curiosamente después aparece una ruptura entre Noé y uno de sus hijos. Y yo digo, es una advertencia muy fuerte y muy dura. Cam, el hijo maldito, lo pongo entre comillas, aunque la Biblia dice que Noé lo maldijo. El abuelo de Nimrod, el famoso Nimrod, que aparece luego como uno de los líderes principales de la gestión de un sistema antidios y del surgimiento de Babilonia, con todo lo que significa Babilonia. Hermanos queridos, les dejo esa también allí. Entonces, yo creo que nuestra agenda debería estar marcada por las tres cosas de Noé: un arca por construir, un altar por levantar y una viña por plantar. Creo que esas cosas deberían afectar nuestro tiempo ahora, sobre todo esas últimas dos, que son las posteriores a la crisis. Cuando Noé entonces levanta el altar invitando a Dios a la realidad nueva, y cuando luego en una declaración de esperanza planta una viña y dice avancemos, y aquí estamos. ¿Cuántos siglos después de uno de los peores momentos, si no el peor, en la historia de la raza humana? Esto quiero compartir con ustedes a petición del Society, de mi muy querido Walter. De verdad, disculpen, me siento bastante regular, me siento como aquí medio flotando, pero de todo corazón espero que algo de lo que estoy compartiendo les pueda tener sentido para ustedes. Ustedes son gente entendida, ustedes son gente que tiene el Espíritu de Dios adentro. Pregúntenle. Sobre todo, conversemos con Dios acerca de la espiritualidad de hoy y de las respuestas que debemos dar. Creo que necesitamos una experiencia espiritual renovada. Alguien me diría, pastor, ¿usted está entonces como enfatizando las experiencias? De alguna manera yo diría, pues sí, un poquito. No que la experiencia sea lo importante, lo central en la vida con Dios, pero creo que los encuentros espirituales profundos llegan a ser radicales en la vida de las personas, en su destino y en el destino de pueblos completos. Entonces, tengamos eso en cuenta, sobre todo el altar, la viña y la advertencia de las generaciones. Soy muy agradecido con ustedes por este tiempo. Society, muchas gracias. Queridos amigos, gracias por lo que están haciendo, sobre todo hoy cuando los hombres no estamos de moda. Hoy la única manera de estar de moda es ser gays, y pues eso no es lo que nos mueve, pero la masculinidad tiene que ser rescatada. Y la paternidad, que es lo que hoy más se pisotea, yo creo que lo que hacen ustedes es como un canto de esperanza para poder mostrarle al mundo qué es ser un hombre a la manera de Dios, qué es masculinidad como Dios la ve. Y eso me parece que es encomiable. Muchas gracias, amados, muchas gracias. Y discúlpenme un poquitico de verdad mi malestar y bueno, muchas gracias.